Hola, muy buenos días, tardes, noches, ya sea lo que sea. Bienvenidos de nuevo a este episodio de Conversaciones Catárticas. Hoy tenemos un invitado nuevo especial. Se llama Bruno Sánchez. Por favor, preséntate. Hola, ¿qué tal? Buenas, lo que sea a todos. Mi nombre es Bruno Sánchez y es un gusto y a ver qué pasa. Y aquí mi compañera Marines Flores, que estaremos en este episodio catártico. ¿Listos? Hola a ¿Sí? todos, qué gusto estar aquí otra vez colaborando con Rosana y con Bruno. Aplausos, Yay. aplausos para Bruno. Creo que es súper importante mencionar que Bruno es la primera vez que publica en Catártica. No es novedad que nuestra intención es hacer conocer nuevas voces y ya hemos tenido a Ernesto, a Víctor y ahora tenemos a Bruno. Bruno, platícanos un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿De dónde sale este gusto por escribir? ¿Qué estudiaste? No sé, cuéntanos un poco de ti. Sí, sí, pues sí. Bueno, hola, mi nombre es Bruno Sánchez y estoy nervioso. Pues esta es la primera vez que pues hago un podcast o que platico para algo que se va a grabar, a guardar y así. En fin, soy de Veracruz, del puerto de Veracruz. Pero llevo viviendo en Puebla ya un par de años desde que inicié la carrera. Y la carrera que estudio es la de urbanismo y diseño ambiental, así se llama la carrera, así sola, en la UAP, en la Benemérita. Ya voy en 10º semestre, voy saliendo y así a ver qué puedo con la vida. Sí, No te preocupes, así estamos todos. Así sí, es la vida. Pues sí. Sí. felicidades por tu pronta graduación, porque bueno, ya vas a egresar de la carrera. Platícanos cómo se puede relacionar, porque bueno, nos estás diciendo que estudias urbanismo. ¿De dónde viene esa relación entre el urbanismo y la escritura? Mm, pues, decirte, pues es media forzada, pero pues ahí existe, porque como lo andaba diciendo, el urbanismo es una carrera multidisciplinaria, como en ciertas materias, ciertas disciplinas que uno no pensaría que se pueden como converger o relacionar con el urbanismo, pero también cabe recordar que el urbanismo es en una definición muy básica, es el estudio de las ciudades, y las ciudades es toda una conglomeración de todo, de todos, así que pues eventualmente se necesitaría un poco de todas las disciplinas para poder entender a los monstruos megalópolis que hemos armado y entenderlos y sobrevivir a ellos y así, básicamente. Y bueno, obviamente para entender un poco el urbanismo en su concepto más general, hace falta pues, antes de entrar más a lo técnico, a lo científico, es primero entender lo social, lo filosófico, y es algo que la carrera pues sí nos enseñaron desde el primer semestre, segundo semestre, que el aspecto sociológico de los asentamientos humanos. De hecho, ahí llevamos la carrera de sociología urbana, de leyes, de teoría de los asentamientos, que es básicamente como psicología urbana, como tal. O sea, básicamente se estudia o se trata de comprender a ciertos ámbitos, pues el comportamiento de las personas como individuos y como grupo, y que eso luego desemboca a las ciudades y así, a los asentamientos. Bueno, en Wow, no general. manches. Nunca me Sí, hubiera imaginado eso que y abarcara tantas cosas y sobre todo porque, o sea, leyendo yo tu texto y ahorita conociéndote y hablando contigo, o sea, siento que son dos personas diferentes y bueno, ojalá nos puedas ayudar a unir a esas dos personas que tenemos de ti, ¿sabes? sí, 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 la verdad sí es como que agarro más confianza escribiendo porque no convivo con nadie. Yo soy medio tímido, así que es más fácil para mí. Pues qué bonito tener dos versiones de ti y que las puedas Sí, unir de cierta forma, porque por lo que entiendo, a veces tus textos o la manera en la que escribes puede ser un reflejo de cómo entender el asentamiento. O sea, casi, casi lo que nos estás platicando me recuerda mucho a hasta antropología. Sí, ándale, cañón. también. Ajá, qué interesante, qué bonito.
Háblanos un poquito de tu texto. Bueno, antes de que nos hables de tu Sí, texto, quisiera presentar tu texto. Escribiste Pintora de Ingenio y Sagrado Corazón. Es un texto en el que hablas de, es justo un artista eh, y describes no solo como su relación con la historia, pero también como pues, su vida entera. Quisiera saber un poquito tu visión de este texto. Cuéntanos de dónde viene, cómo es que del urbanismo o de Bruno Sánchez como un sistema, como un complejo, sale este interés por escribir de una pintura de Ingenuo y Sagrado Corazón. bueno, pues sí, como decías, pues hay varias personas, hay personas que como tienen diferentes personalidades o diferentes versiones de sí mismo para sí mismos. Y bueno, está la de, supongo que el Bruno urbanista o Bruno profesionista, que ese Bruno, la verdad no tuvo casi nada que ver con este texto. Así que no sabría cómo tal relacionarlo del urbanismo con el texto, que es sobre un breve análisis sobre esta artista y su obra y su vida y las razones que la conllevaron a hacer lo que hizo como tal. Um, pero creo que siempre tuve como cierto interés de lo gráfico, no tanto el arte como específicamente a las obras reconocidas y exhibidas como tal, sino más en lo gráfico, lo placenteramente estético para ver. Eh, es algo como que me ha provocado cierto placer visual desde niño, me acuerdo, soy muy visual y de hecho una época en la que siempre ha sido pocas palabras, pero a veces cuando quería como pedir algo, decir algo simple, banal a mis papás, a mis hermanas, lo dibujaba, porque siempre había una libretita conmigo y ahí andaba dibujando mis cosas, mis dibujitos y luego dibujaba que quería, no sé, tenía hambre, quería ir al baño, bueno, cosas así, cosas raras. Bueno. Y como que esa idea, esa necesidad, porque luego se convirtió, porque eso era una necesidad de expresarme por medio de lo gráfico, bueno, lo no escrito como tal, como que esa situación como que la pude relacionar con este caso específico de esta pintora, no tan extremo obviamente, pero es un caso que he visto como también repetido en varias personalidades, en varias situaciones, épocas, etcétera. Y ahorita, cuando surgió esta oportunidad pues, de escribir, de aportar a la revista, pues entré como medio en crisis, porque la verdad, aunque me llama la atención el arte como tal, me considero un ignorante. Soy un mero espectador, así que, bueno, me considero ignorante, pero no tampoco un perdido. Así que, Mira, leyendo tu texto, yo siento que no eres nada ignorante y de hecho, cuando decías como, oye, es que no sé, a lo mejor no veo nada del urbanismo dentro de mi mismo texto, yo creo que sí lo alcanzo a ver un poco cuando nos empezaste a contar que tomabas un poco de sociología y de filosofía. En toda la introducción del texto, cuando empiezas a hablar de la belleza y de lo placentero, ahí lo veo, ahí te veo el Bruno que es urbanista, ahí te veo sí, totalmente y ya luego te desarrollas con la historia. O sea, no eres un culto en el arte, al contrario, yo siento que tienes una forma de verlo muy específico y me encantaría seguirte leyendo, ¿sabes? sí. Pues gracias. Se ayuda. Eh, Pero creo que sí tocaste un buen punto, porque algo que sí nos recuerdo, algo que sí nos piden para ser urbanistas es ser analíticos del ambiente, en general, no en algo en específico, sino de cómo funcionan las funcionalidades, el concepto y cómo se aplican las funcionalidades a, pues, a la ciudad, a nuestro entorno, pues cómo relacionarlo con ciertos aspectos que pueden no estar muy relacionados. Es en cierto aspecto sí muy mentalmente como desafiante, incluso hartante, pero muy necesario. Y a veces que no recibe como el reconocimiento que merece, el reconocimiento digno, porque la verdad es algo muy difícil de
medir, de reconocer, pues como tal. Y pues sí, como dices de esta introducción, que la verdad sí creo que me emocioné, porque esa es pura ocurrencia mía, la verdad, basada en, como en otras ideas, en ideas que he ido armando y como diferentes humores que he sentido al momento. El punto de relacionar como esas ideas abstractas o como muy específicas entre sí a la historia como tal, pues sí, ese es como ahí comentaría como el papel ya de urbanista, ya no como de una manera que se pueda como apreciar a primera vista, sino como ya una manera más interpersonal, una manera mía para desarrollar lo que estoy haciendo ahorita. Aunque el texto no tenga nada que ver con el urbanismo, según yo, en mi opinión, creo que el proceso sí como que fue conllevado por esos aprendizajes que hasta ahorita que me estoy dando cuenta que me sirvieron de algo. Así que, todo bien. Ya podrás decirle a tus profesores de que, oye, sí me sirvió lo que me enseñaste. No, es que Sí, totalmente te funcionó. Y de hecho, bueno, ligándolo nuevamente a esta idea de que el urbanismo lleva un poco de antropología consigo, en esta introducción en la que mencionas que la belleza pues está muy ligada a las cosmovisiones y a los polos culturales y depende de los ojos que lo vean la belleza que se aprecia, totalmente se ve. Y, y pues ahora me gustaría ir como contigo de la mano viendo este texto y ver, o sea, para ti, ¿qué es la belleza? Aunque sí lo dices en el texto, quiero que se lo desgloses a las personas que aún no te leen, pero que te van a leer después de este podcast. Y después de eso, quiero que me platiques por qué elegiste a Serafín Louis. ok, pues, ¿qué es la belleza? Sí, en mi texto lo explico y más o menos se podría decir, es que es difícil, es diferente como hablarlo y escribirlo, platicarlo así. Lo Así primero que se que, te venga a la cabeza al final del día, sí, como tú pues, dices en tu texto, o sea, tiene que ser espontáneo. sí, pues lo placenteramente tangible o no, espera, sí, no es tan fácil, vámonos para mí. Ay, pero es que me están distrayendo ahorita mi perra. No Bueno, pasa nada. pues sí, lo placentero de percibir, la acción, objeto o situación que provoca un placer visual, que sea meramente visual o auditivo, que sea muy perceptible para los sentidos Los sentidos. Ujú. y sea tangible o no, sea tangible como la pintura, como la arquitectura, como la escultura, o no tangible como lo puede ser la música, por ejemplo, Claro. o y así. O sea, esta es una noción totalmente ligada a los sentidos y supongo Sí, que los sentidos como fueron moldeados en ti. sí, bueno, sí. Por ejemplo, bueno, sí me considero un ignorante, pero sí he leído un poco sobre a Humberto Eco. Ajá. De hecho, me mencionaste en mi documento como un comentario de la historia de la belleza. Ese libro leí, no todo, pero sí la primera mitad hasta llegar hasta antes del Renacimiento, pues. Ujú. Ujú. Y bueno, por ejemplo, Humberto Eco analiza la belleza de una manera, no sé, la introducción, de una manera basándose en la mera percepción del individuo, o sea, en su propia percepción uh, abstracta y ya qué es lo que le parece, ya que se ocurre, que se basa esta percepción de la belleza y pues, es como un proceso como más superficialmente psicológico y yo como trato de asimilarlo con este otro autor argentino, que no me acuerdo el nombre ahorita, pero es argentino y también muy bueno, que también estudia el arte, que lo toma el tema de la belleza y la estética de una manera más cognitiva, más científica, más como relacionada con los procesos mentales que ocurren, los procesos químicos y las reacciones químicas que ocurren al percibir la belleza o cualquier cosa que nos cause un placer sin que este objeto o situación nos
nos esté haciendo algo directamente, sino que solamente existe. Que nosotros somos los que nos generamos nuestra propia reacción. Y la belleza, el objeto bello o la situación bella es como un intermediario entre nosotros mismos. A ver si describía. Sí. Qué cosa tan interesante. Y estoy segura de que Rosana quiere decir un comentario ahorita porque la estoy viendo y la conozco. Antes de que Rosana diga su comentario, que sé que va a ser súper acertado, quiero hacer aquí como un paréntesis para nuestros oyentes y decir que La historia de la belleza y La historia de la fealdad de Humberto Eco son excelentes libros para hacerse una línea del tiempo en cuanto a la percepción las percepciones estéticas en la historia del arte. Son excelentes, son muy digeribles, aparte pues están plasmados de obras por acá y por allá, y hablamos de la belleza de los monstruos, hablamos de la belleza en la fealdad, hablamos de la belleza en tal cosa, y hablamos de la fealdad en la belleza, y un montón de cosas. Humberto Eco, esos dos libros específicamente son increíbles, creo que es una gran referencia. Gracias, Bruno, por sacarlo a tema, y ahorita sí ya le doy el micrófono a Rosana porque... A ver, Rosana. Me conoces muy bien, maldita sea. Es que ya sé que cuando estoy en la conversación, por eso no soy tan fan de Zoom, porque siento que interrumpo a la otra persona y es como, perdóneme. No Pero te mira, es preocupes. que Tú interrumpe ahorita, con confianza, me ayudas. no, porque si no me acaparo yo toda la conversación y la idea es escucharte a ti. Pero bueno, es que ahorita que decías no los sentimientos, perdón, los sentidos, lo primero que se me vino a la mente fue Kant. O sea, Kant, o sea, porque él menciona lo mismo, o bueno, no lo mismo, pero una idea muy similar que es a través de los sentidos, que es como experimentamos el mundo, y a partir de eso lo vamos catalogando entre sublime y... Lo bello y lo sublime. Lo bello y lo sublime, exactamente. Solo que aquí hay que poner un paréntesis para la gente que no sepa, para Kant lo sublime no es como lo maravilloso, lo hermoso, no, es como lo que no te agrada, lo que te causa como que, uy, el no placer. El no placer, exactamente. Sí. Entonces, ahorita que mencionabas eso, dije, Kant. Sí, ahorita que ya sacas el tema, pues digo, sí tiene relación, sí tiene que ver entonces, porque es como, pues es la misma idea de los estoicos, esta como filosofía griega antigua, que es como, presiento que eso sería como la misma idea, pero más evolucionada al 110%, porque ambos se refieren como a analizar tu presencia. No sé si me explico. Por ejemplo, los estoicos eran este grupo de filósofos de la antigua Grecia que se dedicaban a asimilar los eventos presentes sin intervenir, solamente a identificar las razones y consecuencias más allá de lo que está pasando. Con esto que dices de Kant, obviamente hay una mayor evolución, un mayor análisis de lo que ocurre, y ahí no hay digamos, una apatía, se podría decir entre comillas, como en el caso de los estoicos. Nomás es un análisis sin una directa intervención, pero sí con una intención de cambio. No sé, con una... Sí, como... A ver, ¿cómo se fue la palabra? Sí, como una clasificación entre lo que vale la pena asimilarse y lo que se relaciona a lo asimilado. No sé si me explico en ese sentido. Creo que sí. O sea, sí te entiendo, pero no estoy tan segura. No, sí te entiendo. Yo también te entiendo. Y si 2 de 3 estamos entendiendo, creo que podemos llegar a algo. De todos modos, si no, pues que nos comenten en los comentarios. Si no se entendió, damos una clase de filosofía. Sí, qué cosa tan interesante. O sea, llega esta clasificación de lo no placentero y lo placentero, lo bello, lo sublime, lo feo, lo bello, lo que me produce tranquilidad, lo que no me produce tranquilidad. Y sé que voy a hacer la palabra clave que quiere decir Rosana. Hay un síndrome en específico que tiene que ver con estas reacciones químicas que tú mencionas. Y es una cuestión psicológica, pero también pues neuronal,
una respuesta sí. literal en el cerebro que tiene que ver con este éxtasis de, pues, en el exceso de la belleza o en el caso contrario, en el exceso de la fealdad o en el caso de que tú generas una idea ante una obra de arte que después no se ve completada, o sea, que tu expectativa no se ve completada y viene este síndrome. Y quiero que Rosana lo platique. Ajá. Es el síndrome de Stendhal, o bueno, también tiene otros nombres, pero esos son ya más específicos para las ciudades. Por ejemplo, el síndrome de Stendhal prácticamente lo que dice es de que cuando te imaginas la obra más bella del mundo, por ejemplo, que lo que más sucede es con la Mona Lisa, ¿no? Que te la imaginas gigante, maravillosa, magnífica. Llegas y es un cuadrito así. Y Y una dices, señora ahí sentada. ajá, una señora ahí sentada y que aparte todo el mundo te está así como de que quítate, que yo quiero tomarle foto, ¿no? Y Y la la señora no experiencia, tiene cejas. Aparte, ni y la siquiera las puedo experiencia, pintar digamos, que después. hace que se te vaya la expectativa a los suelos, que dices como, no manches, o sea, yo me esperaba el museo vacío, como si fuera de película, con el vestido de princesa casi casi, y verlo con la persona que amo, no, o sea, todo un show de princesa de Disney, y cuando le llegas a ver en persona dices, ay cabrón, no es lo que esperaba. Y ahí toda tu expectativa, aunque no sea una obra mala, o porque, bueno, las obras no son ni buenas ni malas, Sí, ¿no? eh, Sí. tú te vas así. Y de hecho es algo Fatality. que mencionas ahí en tu texto, no me acuerdo exactamente, pero es necesario esa ingenuidad, esa sorpresa cuando se trata de encontrarnos con una obra, de que Sí, no te hagas esa, ¿cómo se llama? Esa Expectativa. expectativa, Sí, porque nunca se van a cumplir, ni con sí, personas ni con obras. sí, precisamente esa falta de expectativa o esa pues, ingenuidad se formó es una pieza clave de toda una filosofía, de todo un estilo artístico que lo explico ahí en el texto, el estilo naive, que literal significa ingenuo, que es sobre, pues, no solo cuento desde la perspectiva de los artistas, no tanto del espectador, sino de los que crean, pues, que crean sin ninguna expectativa de crear con la obra magna o bajo ninguna contratación ni por nada, ni siguiendo reglas, ni para hacerse el favor ni siquiera a ellos mismos. O sea, expectativa cero, conocimiento cero, solamente su puro instinto y el instinto que luego se ve manejado por pues ciertas circunstancias que los moldearon al humor actual o las personas que son en ese momento. Así que... Ay, Y de ahí sí. viene pues a tu artista que nos estás presentando, a Serafín Luis, de toda esta ingenuidad al final del día. Sí, por aquí está mi perrita. Ay, hola se perrita, despide. adiós Que perrita. salude. Sí, sí, ahí entra Serafín Lewis, que sin saber nada, y seguramente nunca lo supo, es una de las mayores exponentes del estilo naive y comparte este, este título de las mayores exponentes junto a Rousseau y junto a Fernando Bolero, que son como dos nombres pues de gran renombre, tanto como sus obras, sus estilos y sus mismos nombres como tal. Así Como que sí. marca. Ajá, ajá. Así que encontrar pues esta historia de esta mujer artista, porque también era muy desconocida para mí hasta ese entonces, y cuando me encuentro algo que me interesó, que encuentro pues fascinante y lo quiero saber, me meto realmente a saber todo, absolutamente todo, en todos los lados que pueda, en todos los idiomas que pueda. O sea, pues si es algo que no conozco en lo absoluto, como es en este caso, ahí me ves con, sin exagerar, 30 ventanas abiertas, cada uno sobre el mismo tema, diferentes páginas contrastándose una información con otra y tratando de llegar como a una mediación en diferentes idiomas, desde inglés hasta francés. O sea, porque no es, y eso lo hago porque pues se me causa curiosidad y placer. O sea, el saber y poder como tener la oportunidad de transmitir como esas ideas más como digeridas. Y sí, y sí, eso, básicamente. Pues qué padre que, bueno, número uno, pensando que ella no pensaba en llegar a algo en este estilo
naif, que nunca se planteó realmente, bueno, estoy pintando por pintar, no quiero llegar a ninguno de estos cánones de belleza, ni de estética, ni trasladar un mensaje político, o sea, un pintar por placer, supongo, espero que no haya sido infeliz pintando. O por catártico, o sea, como un proceso Exacto. catártico, más bien yo siento, no tanto por placer, sino Exacto. como por lo que nos cuentan en la historia de su vida. Ujú. Yo creo que es el crear arte o el producir arte, Ujú. es eso, o sea, un proceso catártico para ella de sentir y de sacar sus emociones. Sí, totalmente. Sí, sí, es un proceso catártico hasta que deja de serlo. Hasta que... Porque, a menos ahí en el texto, sí, el arte, la pintura tiene una funcionalidad para ella cuando vivía en un entorno muy represivo, muy, pues, triste, básicamente, y de pronto este arte se hizo un negocio. Y, Ujú. cuando se hizo un negocio, cuando la descubren y les salen estas oportunidades, pues supongo que debe haber sentido mucha presión, obviamente, y aparte, esa presión, eh, la presión es un privilegio, pero puede ser también como una trampa contra ti mismo, dependiendo también, porque eso ya no depende tanto de ti, sino más bien del entorno, del contexto. Cuando surge esta oportunidad de este privilegio de ser expuesta en París con las grandes obras, ocurre la Primera Guerra Mundial y pues ella vivía en el norte de Francia, o sea, que fue el escenario más crudo de toda la guerra, y aparte con su inestabilidad mental que ya traía desde antes, pues quizás solamente pudo encontrar el refugio, esa, digamos, el control, la estabilidad de la que careció por mucho tiempo en su obra, en su pintura, en saber que podía hacer algo ella misma, que le pudiera hacer bien sentimental a ella misma, hasta el punto de que se perdió a ella misma. O sea, sí fue un proceso catártico que la ayudó, que la llevó a un punto de catarsis, pero luego ya llegó a un punto en que fue Fue demasiado demasiado... y ya la catarsis pasó como esa fase de catarsis para descender directamente a una destrucción, un desconocimiento de ella misma, Ujú. que ya no, pues conlleva a nada relevante para ella, nada bueno para ella, o sea, porque tuvo una muerte, no sé si la recuerdan, pero un desenlace muy, pues horrible, Sí. Sí. Ay, no me río, contrastante perdón. pues con su obra, Sí, así que totalmente. más interesante. Si quieres, para Pero los que no han escuchado, bueno, no han leído tu texto, nos das como una mini biografía así chiquitita para que se den una idea de qué estamos hablando, porque yo creo que si Ah, alguien no sí, ha leído, van a decir, güey, ¿de qué me están hablando? ah, sí. Bueno, pues mi texto trata sobre esta pintora, Serafina Louis, una pintora francesa de principios del siglo XX, que tenía que pintaba flores, pero tiene un estilo muy particular y que de tal manera que sigue siendo ahora recordado hasta el día de hoy. Eh, Nació en una familia pobre, quedó huérfana desde muy pequeña y se fue a vivir a un convento donde la trataban como se esperaban, pues de manera extremadamente represiva, hasta que en ese ambiente, okay, en ese ambiente pues represivo, monótono, eh, incolor y sabor, sin una vida aparente más que solamente existir para servir a una deidad, encontró la pintura y la naturaleza que la rodeaba como quizá no un escape, pero sí al menos un respiro mínimo de que necesitaba. Así, en fin, ella empieza a pintar en el convento y aparte tiene una personalidad como que muy activa, pero amargada. Por ejemplo, algo que no mencioné ahí es que en el convento todas las monjas, las hermanas, como que la evadían, le tenían como cierto espacio porque era como muy pesada, muy directa y así. Así que Me siento hasta, identificada. hasta llegar al punto en que hasta llegar al punto en que pues fue como expulsada informalmente del convento. Ella se las tuvo que armar por ella sola cuando tenía como 20 y tantos años. Y pues
y esta Serafín, pues siguió pintando por su propia cuenta, por su propio gusto, con sus propias materiales y técnicas que ya conocía. Por ejemplo, a veces pintaba con ramas o con hojas con sus dedos, restos de pinturas que combinaba, sea con cera, con barro, o incluso ya en un más extremo, cuando ya estaba con más perdida, con su propia sangre, para lograr como las tonalidades y así. En fin, pero todo ese proceso en que logró consolidarse como un artista sin que ella lo supiera, ocurrió cuando ella era limpiando casas. O sea, cuando era la ayuda doméstica, ahora sí por decirlo, porque en ese entonces se prestaba más como esa división de clases y esa como de mirar hacia abajo con desdén, de cómo la muchacha va a pintar esas pinturas. Si es una muchacha que limpia, yo soy un magnate millonario que sé de arte y tengo aquí a Renoir, que tengo aquí a Miro, que tengo aquí a... Y algo que no conté ahí es que no conté en el texto porque era, o sea, sí por haberlo contado, pero eso me hubiera como soltado a escribir más y a pasarme de verga ya. Tenía que ponerme como límite, pero tampoco fue tan trascendental. Fue que una de sus empleadoras trató como de adjudicarse alguna de sus obras. Qué maldito. Pero al final eso no pasó a mayor, sí, bueno, al menos lo percibieron esos como pequeños momentos de esas oportunidades que le provocaron como cierto orgullo a sí misma. Eso fue lo máximo que logró alcanzar. Porque después, como dije, esta pintora, cuando las cosas parecían ya ir en orden, cuando fue descubierta por este galerista alemán Wilhelm Munde, ocurre la Primera Guerra Mundial y el mundo se pone en pausa, pues ella sufre, como era de esperarse, y para ese entonces ella ya había accedido a formar parte de esta exposición en París y había dado todas sus obras al galerista para que se las llevara. Empieza la guerra y ya pues no hay contacto con la galería, no hay contacto con el galerista, no hay manera de ponerse en contacto con sus obras y siente que pues lo perdió todo, que técnicamente sí lo había hecho. Así que ya se imaginan como el nivel en que fue decayendo poco a poco en el tiempo de la guerra y más allá, porque no fue hasta casi una década después, si no mal recuerdo, que volvió el contacto con este galerista que regresó a Francia a verla, y cuando regresó, pues ya Serafín pues, estaba perdiéndose a ella misma. Seguía pintando, pero ya sin una razón aparente, o sea, solamente ya había dejado de ser Serafín y se había convertido en la loca del pueblo. Así Ay, que, qué cosa tan triste. sí. Su historia me recuerda un poquito a una historia mucho más mainstream, que es la de Van Gogh. Creo Sí. que, o sea, si queremos como ubicarla con una historia mucho más popular, Van Gogh se parece mucho en este sentido que pues lograron la victoria artística hasta que ya no estuvieron presentes, hasta que se perdieron totalmente. Y perdiéndose, me refiero a literal, a morirse. Y parece que es una maldición en algunos artistas. O sea, para ser grande te tienes que morir. Qué cosa tan triste. Llegué a un punto muy triste, perdón. Regresemos, Pero pues regresemos. así es la vida, pues, en fin, qué bueno mi perrita. Sí, a Para que se ver, trae un momento más brillante a este podcast. Tomás, ay, chinga. Nada se puede, no quiero salir. Chale. Tomás, Tomasa no quiso. es ¿Tomasa se llama? sí, Tomás. Ay, qué belleza. Es una película, pero predomina lo negro. Y cuando nació era toda negra. Y está esta canción de Caifanes, creo. Sí, Caifanes, que se llama La Negra Tomasa. Ujú. Ay. Y cuando nació sonaba esa canción. Así que pues se le quedó el nombre de Tomasa. Es un gran nombre, es un gran nombre. Sí. Volviendo a tu texto y como a esta línea un poquito seria, que Tomasa merece todo el spotlight del mundo, pero Ya tendrá su momento. sí, en algún momento la vamos a entrevistar a ella. Sí, seguramente.
No respeta límites ella, así que El micrófono es siempre de ella. Pues, sí, la historia de Serafina, sí, Serafín. es, Serafín. es muy triste, pero finalmente nos lleva a esta reflexión de, pues, qué tan mal estamos para estar negando producción artística de personas que realmente, porque creo que la gente los lleva, el público consumidor los lleva a ese punto de que su obra se vuelva su propio enemigo. Y somos parte de ello. Bueno, obviamente no en todos los casos, supongo, pero a Es que veces lo primero a mí que se me viene a la cabeza es Kanye West. Y van a ver por qué. No, nada más, no, tiene una razón. Es que, por ejemplo, hay unos artistas que sufren, pero por sus condiciones, ¿no? De que pues, están en una condición histórica, social, que está muy difícil para ellos, que dices como, no, pues con razón se ve en su obra, ¿no? Y yo creo que es en el caso de Serafín. Pero hay otros artistas, por eso que me quedé con cara de hace rato, que sufren porque quieren para producir, o sea, en el sentido sufridos. de, ajá, por sufridos, o sea, y por eso viene mi idea de Kanye West, de que ese vato no se quiere medicar, no se quiere cuidar de sí mismo, nada de eso, porque le quita el ingenio creador del artista que él cree que es, y que puede que sí sea, realmente yo no soy experta en música de Kanye, pero yo por eso me quedé dudando como de que chale, o sea, de que, Como que le quita el feeling a sus ajá, canciones. Lo exacto. sufrido, pues. Pues es un verbo, literal, rumear, ¿no? Ajá. O sea, y creo que en el primer podcast lo platicábamos con Fernando, eso de que, si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, que Fernando se hace llorar para escribir. Ah, Y bueno, es natural, si es un proceso creativo, pues es un proceso creativo. Pero creo que la historia de Serafín y de Van Gogh van como por dos líneas totalmente sí, diferentes es que hay dos. a poner música de Camila y llorar, ¿no? Totalmente distinto. Pero ahora Sí, luego, quisiera saber, ajá, perdón. y luego, bueno, tomás ahora otro ejemplo de estos artistas sufridos. Aprovechan, pues. Por ahí Ay, no, pobre para Tomasa. Oscar o yo. No, no es no de fuera. Ah, Sí, ese no importa. Para no irnos tan lejos, creo que José José podría haber sido un buen ejemplo, porque, o sea, básicamente porque si vas a hacer canciones que se van a tocar en cada peda a las 3 de la mañana, tú tienes que entrarle ser, también, o sea, claro que sí. Lo, Tienes que ser el sufrirle, ejemplo. tomarle y hasta que te destruyes. Así que, claro, Híjole. es un ejemplo muy banal, muy X, pero no sé qué hablar es también. mejor tu ejemplo de José José que el mío de Kanye West, te lo juro. No, son igual de buenos porque Kanye aún está presente y aparte es todo un caso específico, él. Así que, Si pudiera, haría una tesis de Kanye West. Hazla. pues, Puede ser el siguiente podcast. puede ser. Conozco, Te- de hecho, tengo amigos, no, solamente un amigo que estudia ciencias políticas y que está haciendo su tesis sobre el caso de Samuel García. Por, ¡Wow! ajá, está pesado, la verdad. Queremos tener a tu amigo en nuestro podcast. A ver, él habla mucho más que yo y también sabe cosas de pues política y chismecitos por ahí. Así que No, Estaría adelante. delicioso. Quien quiera escribir para Catártica está abierta la puerta. Realmente, nada más mándanos mensaje. Sí, claro que sí. Estamos abiertos a lo que sea, realmente. Lo hemos dicho mucho. Quiero saber, antes de cerrar, Bruno, ¿por qué escogiste a Serafín? Habiendo tantos miles de millones de artistas, me llama mucho la atención el hecho de, bueno, y te agradezco que hayas escogido una mujer, que no se habla mucho de ella, que también es de una línea de la cual no se habla mucho. Yo no sabía casi nada de Lonaí. Y de Serafín sabía 3 granos de sal. Y te agradezco muchísimo que le hayas dado voz, porque pues siendo una revista, pues digamos, de contracorriente,
queremos justo darle luz a los artistas que no se les dio luz en su momento. Entonces, ¿por qué le escogiste a ella? ¿Qué fue lo que te llevó a ella? Pues sí, en parte, como lo acabas de decir, mujeres conocida con una historia muy interesante, aunque triste. Y aparte, pues, como ya decíamos, este modelo del artista sufrido, al menos en el caso de la pintura, es muy común. Ya pues dijeron el caso de Van Gogh y pues hay otros casos. Y estuve como a punto de escribir sobre Van Gogh precisamente o hacer como una pequeña antología de estos casos. No es malo, Pero queremos mucho a Van Gogh, pero digo, sí, pero ya está muy quemado ya, sí, Sí, también. por eso ¿verdad? también tenemos otras secciones, lean la mía también, que no Sí. todo es, que es porque yo estoy harta de que todo el mundo, mi artista favorita es Van Gogh, puta madre, o sea, está bien, pero hay más, por favor, hay Picasso. más. Sí. Prefiero mil veces que me digan Van Gogh que Picasso, te lo juro. Ay, yo prefiero a Picasso. Soy Team ¡Ay, Picasso. Jesús! Ay, no es cierto. Oye, ¿lo sacamos de la revista, María Inés? Me distraje por un momento. Este, Ah, híjole, sí. deberíamos hacer un podcast de por qué Picasso me cae tan mal, pero no voy a juzgar tus gustos, porque yo no soy quien. Pero volvamos a por qué escogiste a Serafín. ¿En qué momento decidiste Serafín y no Van Gogh? Pues cuando supe cómo toda su historia y luego su obra, y me interesó mucho como ese contraste de, como dije, de su vida, pues es muy triste, cae lo trágico, sí, pero su obra no inspira nada de eso, No, para nada. para Y ahorita nada. que nos contabas, bueno, que en tu texto lo dices que sangraba para pintar, Eso sí, pues no se ve, o sea, sí se ven, digo, tonos ¿no? rojizos, tonos cobrizos, pero no se ve sangre. Y para ¿No? Hasta le nada, puedes como medio forzar cierta analogía a eso, de que en todos los colores bonitos hay sangre y hay barro, cosas sucias que están en el piso, sí, y sí, le puedes forzar como cierta analogía, como ciertas, no sé, ciertas ideas que ahorita no tengo ganas de, pero también se presta a eso y es precisamente ese contraste. El contraste es lo que me llamó la atención. Así que, porque a diferencia, por ejemplo, de Van Gogh, ahora sí, ahí sí se logra como presenciar no tanto sufrimiento, pero sí su estado decaído en ciertas obras, tanto como, al menos yo lo interpreto así como en la obra del Café de París, ajá, por ujú, ejemplo, y la más, pues su autorretrato, obviamente. sí, Y bueno, en Serafín es otro caso, sí, porque totalmente se es otro caso. trata de, pues, eh, pintar, demostrar algo bello que puede ser, algo bello que pueden ser consideradas las flores o la naturaleza como tal, de una manera todavía más exagerada que aumenta su belleza hasta convertirla en una belleza única, o sea, propia de esa belleza de las flores, pero con un trasfondo o con algo fuera de ese contexto, pues muy diferente a lo que está mostrando su obra. Así que ahí en ese caso, una cosa es la obra y otra cosa es el artista. Y yo siempre he sido como muy en pro de eso. Sí, totalmente. Y aparte creo que, y En ciertos podemos casos. aprovechar como, sí, en ciertos casos, Sí, sí. Picasso. no, Ay, Picasso. Gauguin. Mm. Güey, Kogan, no puedo. Ay, no, tenemos que hacer un podcast de por qué odiamos a los hombres. Yo digo que tenemos que hacer una serie, pero que no, o sea, no se articula, sino como dices, podcast de por qué odiamos a y ya, blank. Sí, pero quiero aprovechar este bonito tono en el que nos dejó Bruno para cerrar nuestro podcast y decir y agradecerle a Serafín, aprovechando que también es noviembre y que somos mexicanos y que acaba de pasar el 2 de noviembre, y agradecerle a Serafín desde nuestra tierra hasta el supramundo, el hecho de que a través de su sangre y su dolor nos pudo dar tanta obra tan bonita en la cual podemos sentir reacciones químicas placenteras, en la cual podemos hasta olvidar nuestra propia tristeza y no sentimos la suya, o sea, en ningún momento ella nos dio la carga de su tristeza. Qué bonito que se pueda ver así su obra y bueno, también muy bonito que toda su obra tenga pues tanta historia, que es ella. sí, Ella es totalmente una historia.
Creo que es muy bonito concluir con esa idea. Y pues no sé qué últimas palabras quieren decir antes de asesinarnos. ¿What? ¿Qué me perdí? Pues, ¿Cómo que asesinarnos? Antes de que se termine este podcast. así pues, que muchas gracias, que viva Picasso, y viva Miró y Kandinsky todos. Y, Marine, sácalo, por favor. Silenciado, no es cierto, no es cierto, no nos vamos a pelear con nadie, las opiniones siempre son totalmente válidas y Excepto de Picasso. Lo siento, es que no puedo con él. no, pero bueno, a lo mejor sí, si disfrutamos la obra de Picasso totalmente ajena a él, o sea, mira, sí, quizá también yo pueda como comprender el por qué cómo está la versión a Picasso, así como de construirme, así catarsis ahora sí, que sí, venga la mira, palabra. sí, ¿O no? necesitamos, Quizá no. sí, sí, es también el no querer, el no querer a Picasso a mí me llevó por un proceso catártico. Llegué, el final de ese proceso fue odiar a Picasso. pero Bueno, está bien. Para todos nuestros oyentes, no se asusten, no somos odiosas, odioses, Dios. Pero, pero bueno, sí, todos son válidos. válidos, exactamente. Rosana, ¿tú qué nos quieres decir antes de despedirnos? Bueno, antes de despedirnos, de lo que quiero decir más bien es a Bruno de que porfa sigue escribiendo y quiero escucharte más y ver a tu Bruno urbanista, con tu Bruno artista, con tu Bruno escritor más seguido. Sí, pues a ver cómo se hace. Es una chinga. Sí, sí, lo Tú es. puedes, neta sí creo que tienes mucho que darnos. Yo también creo que Sí, tienes pues, una voz muy poderosa. ay, gracias. Pues igual, gracias por eso y gracias, muchas gracias por la oportunidad, por poder como expresarme por otro medio y también como aprovechar para acomodar ciertas ideas que traía ya desde un tiempo. Y bueno, qué bueno que esas ideas resultaron no estar tan perdidas como yo pensaba. Así No, que para nada. sí, gracias por demostrar eso y por ese espacio y pues no sé qué más. Y Antes, besos y abrazos. sí, antes de los besos y de los abrazos, hay que recordar que, bueno, Catártica está abierto a cualquier escritor que quiera mandar su texto y nosotros, pues, no vamos a ejercer censura sobre ustedes y vamos a intentar publicarlos a todos los que se comuniquen con nosotros. Además de que si les gusta el proyecto, ya nos pueden hacer sus donaciones voluntarias comprándonos un café en Buy Me a Coffee. Vamos a dejar el link en la descripción de este podcast para que pues nos sigan apoyando. Catártica nunca ha recibido pues ningún ingreso, pero eso no quiere decir que no necesitemos sustanciar la revista con un poquito de ingresos. Si nos quieren hacer su cooperación, es totalmente bien recibida y nosotros les vamos a invitar a un café de regreso en nuestro segundo aniversario en enero del 2022. Suscríbanse a nuestro podcast, a nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan seguir pues escuchándonos y leyéndonos. Y no se pierdan, por favor, de leer a Bruno y a todos nuestros demás escritores en octubre 2021. Fue maravilloso tenerte aquí, Bruno. Eres muy talentoso. Como urbanista supongo que también lo eres, aunque no estoy muy segura de cómo se presenta el urbanismo en proyectos. Pues en proyectos, ¿verdad? Pero muchas Sí, felicidades bueno, pues, pues por esta plática. Fue realmente muy nutritiva, hubo un poquito de todo y eso es encantador. Y pues esperamos tenerte en otro podcast mientras sigas escribiendo en Catártica. Tendrás tu lugar siempre en los podcasts. Gracias a todos nuestros muchas gracias. oyentes. Sí, sí, muchas gracias a todos. Les deseamos un excelente día, tarde, noche y sigan conectados con nosotros. Bye. Bye. Bye.